Segunda de Corintios, capítulo 5. ¿Ya? Segunda de Corintios, capítulo 5, vamos a leer un solo versículo. Pero un versículo que debemos tener bastante atención porque es un pasaje hermoso, un versículo muy hermoso y importante también, hermanos. ¿Por qué? Porque ahí se resume el corazón del Evangelio. Un pasaje que conocemos muy bien y quizás también muchos nos hemos memorizado ese pasaje. Segunda de Corintios, donde encontramos palabras que expresan las doctrinas de la imputación y la sustitución como ningún otro pasaje, amados hermanos. Y este pasaje que nos enseña en cuanto a que cómo nosotros llegamos a ser reconciliados con un Dios santo, conociendo nuestra condición de pecador, conociendo nuestra condición de estar muertos en nuestros delitos y pecados. Y ese pasaje nos da a entender. Por eso, hermanos, estemos atentos. Por favor, les ruego en el amor del Señor. Leamos, hermanos. Vamos a dar lectura a Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Un solo pasaje, pero que tanta verdad. ¿Cuántas predicaciones se puede sacar de este solo pasaje, hermanos? Es un pasaje muy, muy hermoso. Dice la bendita palabra del Señor: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor bendiga su palabra. Meditaremos entonces, amados hermanos, las palabras de este precioso pasaje, de este hermoso pasaje. La Biblia nos enseña con claridad que Cristo vino al mundo, ¿a qué? Solamente a sanar a los enfermos, solamente a dar comida a los necesitados, como ya hemos leído, ¿no?, en nuestro devocional en la mañana. La gente buscaba ser alimentados nada más. Pero el Señor Jesucristo vino ¿a qué? A salvar a los pecadores, a los que se habían perdido. A pecadores y a cada uno de nosotros que estamos aquí, definitivamente califica en ello. Todos somos pecadores, salvados por Cristo. No hay nadie que se escapa de esa condición. Como siempre repito, en la vida, en lo terrenal, Dios mira dos clases de hombres. Los que están en Adán, están muertos en sus delitos y pecados, y los que están en Cristo. Los que están en Cristo. Y nadie se escapa, por eso digo, de esa condición. Cada ser humano nace como pecador. Y es en la medida que crece también se desarrolla igual. Van creciendo pecadores, cometiendo pecado, rechazando a Dios, creyéndose por ellos mismos que son buenos delante de Dios. Tratando de hacer obras, ¿para qué? Para agradar, para reconciliarse con Dios. Pero vamos a ver a la luz de las Escrituras que nadie, ninguna persona a lo largo de la historia, desde Adán hasta el último hombre que venga antes de la venida del Señor, puede reconciliarse por sí mismo, por sus obras. Y eso es importante también, hermanos, en la enseñanza que vamos a tener más tarde, en la confesión que estamos estudiando, que habla de las buenas obras. Vamos a ver el error que tiene la iglesia romana, la iglesia católica romana, mal llamada católica, porque el católico es universal. Que ellos buscan obras meritorias y obras de supererogación, que es más de las meritorias. Y ya en la tarde van a entender. Entonces, que lo que quiero llegar es que nadie puede hacer obras, ¿para qué? Para ganarse a Cristo, para ser reconciliado con el Padre. Todos estamos en condición de pecado. ¿Recuerdan las palabras del rey David cuando dice en Salmos 51, versículo 5? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Muchos tratan de esquivar, muchos tratan de decir, no, su madre seguramente ha fornicado, por eso le fue engendrado en pecado. No habla de eso, hermanos. A la luz de la Escritura está hablando que todos nacemos. Desde nuestra concepción, somos pecadores. Desde su nacimiento, y va más allá, desde su concepción. Dice el salmista que ya era pecador.
La naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza pecaminosa, o en otras palabras, nacemos contaminados por la enfermedad del pecado. Y así sucesivamente, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos, y así, ya hasta Adán, todos tienen la misma naturaleza. Romanos capítulo 5, versículo 12, el apóstol Pablo nos dice, y ya hemos estudiado detalladamente también sobre el pecado original, sobre la imputación del pecado de Adán a todo ser humano. Esos tiempos les dije que es importante entender la imputación del pecado de Adán a toda su descendencia. Ahí vamos a entender. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, en ese hombre, Adán, y por el pecado, ¿qué? La muerte. Nuestra condición de Adán, cuando antes entra el pecado, no era que iba a morir. La condición de muerte es que a causa del pecado. Por eso todos morimos, porque es la consecuencia del pecado. Y continúa diciendo el pasaje, así la muerte, dice, pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ya hemos explicado, ese por cuanto todos pecaron no está hablando de nuestros pecados personales, sino de la imputación del pecado de Adán. Por eso habla del pecado original. No hay nadie nacido de mujer, amados hermanos, que escape de esta condición. Todos estamos ahí. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué más dice? Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso era cuando estábamos antes. Eso es en este momento tu condición, si tú no has puesto tu fe en Cristo. Esa es tu condición. No hay temor de Dios en ti, delante de tus ojos. Esa es una descripción del pecado que afecta a toda la humanidad. Nadie es exento a ello. Todos están afectados a causa del pecado, hermanos. Romanos capítulo 3, versículo 3, también es otro pasaje que nos habla y es muy conocido. Creo que todos lo conocemos. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Esa es la condición. Esa es tu condición si tú no estás en Cristo en estos momentos. Estás destituido de la gloria de Dios. En otras palabras, todo ser humano que nace separado, alejado de Dios. La muerte es eso, separación. El resultado de este alejamiento, dice la Biblia, lo llama muerte. Muerte física, por supuesto, porque es consecuencia del pecado, pero peor, muerte espiritual. Por eso dice las Escrituras que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la muerte espiritual, muerte eterna, en tormento eterno, ¿en dónde? En el infierno. El infierno es una doctrina clara en las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo habló mucho del infierno, amados hermanos. Mucho. Esto quiere decir que toda persona que vive en la condición de alejado de Dios, su camino está ¿a dónde? Hacia el infierno eterno, separado de Dios. Para siempre estar alejado de Dios. El pecado es una enfermedad mortal. Eso lo sabemos, hermanos. En la Biblia es comparado como la lepra. Así como la lepra, en esos tiempos, cuando había lepra, desde la punta de tu cabeza hasta la punta de los pies afectaba la lepra. Y de la misma forma el pecado afecta todo tu ser, toda tu mente, tus actitudes, tu voluntad, todo. Romanos 6, versículo 23 dice, ¿cuál es la paga? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Muerte, amados hermanos. El pecado no solo mata temporalmente, sino que mata eternamente.
eternamente. En otras palabras, el pecado produce muerte física, pero también muerte espiritual. Tenemos que recordar eso, hermanos. Tienen que darse cuenta, aquellos oyentes que aún no conocen a Cristo. Nos trae tristeza cuando alguien muere. Sí, nos trae tristeza, mucha tristeza, porque hay una separación. Pero aquellos que conocen a Cristo, sabemos que esa separación que es momentánea. Porque sabemos, si un familiar fallece, estaba en Cristo, que ha recibido salvación por gracia. Cuando alguien fallece, sí, hay un dolor, sí, hay una tristeza, sí, derramas llantos, pero tienes el consuelo de que en un futuro cercano, cuando el Señor venga, lo volveremos a ver. Lo volveremos a ver. Hay una tristeza, sí. La persona que muere, pero la persona que muere sin Cristo, ¿qué pasa? Nunca más lo veremos, hermanos. Por eso es importante predicar el Evangelio a nuestros familiares, insistir hasta que nos permitan. Y si nos cierran la puerta, como hemos leído, ¿no?, en Lucas, sacudamos nuestros pies. ¿Qué podemos hacer más? Ya que nosotros no somos lo que vamos a salvar a nuestros familiares, sino es la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo obrando. Pero es necesario que nosotros, ¿qué?, prediquemos el Evangelio, amados hermanos. Pero esa es la condición, ¿no?, de todo ser humano que está sin Cristo. Va en camino al infierno, separado por toda la eternidad. Esa es la condición de todo ser humano sin Cristo. Esa es la condición de todos los que están en Adán. A causa de su pecado, dice la Escritura, están muertos, son esclavos del pecado, se deleitan en su pecado, pero también son ciegos, porque no entienden las cosas divinas. Pero hay buenas noticias. Las buenas noticias, ¿qué es? El Evangelio, las buenas nuevas, amados hermanos. Y las buenas son de que Dios ha provisto un medio, ¿para qué? Para que el pecador pueda escapar de esa condición de muerte eterna, amados hermanos. ¿Y qué? Y disfrutar una comunión con Dios aquí en la tierra, pero también para siempre en la eternidad delante de Él. Dios ha hecho posible entonces que el hombre se reconcilie con Dios. Mira, ¿cómo es, no? Dios mismo hizo posible. Por eso digo, nadie nosotros podemos, con nuestros propios méritos, no podemos reconciliarnos con Dios. Es imposible. Si tú quieres reconciliarte con Dios haciendo buenas obras, tratando de ganar de tu salvación, te digo tajantemente, estás perdido. No puedes. ¿Por qué? Porque tus obras están manchadas por tu pecado. Las buenas nuevas, amados hermanos, del Evangelio de Dios ha hecho posible, ¿para qué? La reconciliación. Segunda de Corintios, capítulo 5, unos versículos antes de nuestro pasaje de este día, dice, capítulo 5, versículo 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios. ¿Qué proviene? El Evangelio. Quien nos reconcilió, dice, consigo mismo, ¿por qué? Por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es un mandato, amados hermanos, la palabra de la reconciliación, el Evangelio, predicarlos nosotros como creyentes. Ahora, una pregunta. ¿Cómo puede Dios, quien es absolutamente santo, puro, reconciliarse con el pecador? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede satisfacer Dios su justicia que demanda muerte y a la vez ofrecer misericordia al hombre quien en sí no merece nada, sino solamente la condenación eterna? En otras palabras, ¿cómo puede Dios ser justo y castigar el pecado y al mismo tiempo también ofrecer su gracia? ¿Cómo puede ser posible? Y el versículo 21 que leímos, hermanos, ahí está la respuesta. Ese pasaje nos enseña cómo que es posible que Dios nos reconcilia.
cómo se reconcilió con el pecador. Aquí es donde encontramos entonces la respuesta de esta paradoja, de la justicia perfecta de Dios y su amor perfecto son satisfechos. Su amor perfecto, su justicia son satisfechos. Y en este pasaje vamos a observar que hay 4 elementos, amados hermanos, que explican la reconciliación. Uno de ellos es quién es el benefactor de nuestra reconciliación. Vamos a ver también quién es el sustituto. También vamos a ver quiénes son los beneficiarios y cuáles son los beneficios de esa reconciliación. Entonces comencemos con el primer punto, el benefactor. El versículo 21 comienza diciendo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Lo hizo. ¿A quién se refiere? Lo hizo. Bueno, el versículo 20 al final nos dice que reconciliaos con Dios. Hay un mandamiento, ¿no? Reconciliaos con Dios. Pero continúa. Entonces, ¿quién fue que hizo posible nuestra reconciliación, amados hermanos? Dios. Dios es quien hizo al que no conoció pecado. Le hizo pecado al que no conoció pecado. Pecado por nosotros, amados hermanos. Dios es el que es el benefactor del hombre. Es Dios. Dios es el originador del plan de reconciliación desde ya antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada. Dios es el que lleva a cabo y finalmente también lo termina. Por eso nuestra salvación, amados hermanos, es desde el principio al fin de Dios. Y gloria a Dios por ello, hermanos. Por eso no podemos nosotros tratar de ganarnos a Dios con nuestras obras. El Nuevo Testamento y otra vez, amados hermanos, afirma que el plan comenzó con Dios y termina también con Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es la confianza, amados hermanos, como creyentes que debemos tener, que el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿y quién comenzó la buena obra? El Espíritu Santo. Ahora está morando en nosotros. ¿Y creen que el Espíritu Santo, siendo Dios, no tiene el poder? ¿No es todopoderoso? Que no nos va a dar el poder para que nosotros persistamos en los caminos del Señor. El principio que observamos es que no puede haber reconciliación a menos que Dios que lo establezca, hermanos. No puede haber reconciliación a menos que Dios lo haya implementado. Dios lo tuvo que diseñar. Por eso nuestra teología tiene que ser centrada en Dios, no en el hombre, hermanos. Nuestra teología tiene que ser teocéntrica, no antropocéntrica. Muchos errores saltan en esos tiempos porque su teología está centrado en el hombre. El hombre que puede hacer, el hombre tiene que hacer, pero nunca dan gloria a Dios. Dios tuvo que diseñar, tuvo que ejecutar la reconciliación del hombre en su condición presente, que era pecador, separado de Dios, condenado a muerte, a una muerte eterna. Otra forma de decir es que el hombre no puede hacer nada por obtener, nuevamente repito, no puede producir reconciliación con Dios, no hay nada bueno en él. El hombre no puede ayudar en nada, no puede contribuir. ¿Por qué? Porque está muerto en sus delitos y pecados, es pecador. Todos los esfuerzos del hombre para ganarse a Dios, todas las obras que pueden hacer para ganarse a Dios, para querer reconciliarse con Dios, es inútil, hermanos. Es inútil. No pueden. Isaías capítulo 64, versículo 6 nos dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, dice, como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es claro, hermanos, delante de Dios, nuestras justicias sin Cristo, ya estamos viendo, ¿no? ¿Qué son las buenas obras? Hacer la palabra del Señor, conforme a la palabra de Dios. Centrado en la fe en Cristo y para la gloria de Dios.
Eso es lo único que puede aceptar como buenas obras, pero no para salvación. Nosotros no hacemos como creyentes obras para que ganar nuestra salvación, sino que son evidencias de que nosotros somos creyentes. Pero el incrédulo, si no lo hace por fe, ¿qué puede hacer? Nada, hermanos. Esa es nuestra justicia humana. Es denominada, como dice la Escritura, ¿no? Como trapos de inmundicia. Entonces, ningún hombre por sí mismo, ninguna mujer por sí misma puede, por más religiosa que sea, hermano, no puede ganarse esa reconciliación. Pablo, Romanos 3, capítulo 10, ¿no? Es claro. Y eso está todos. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Esta es la sentencia de Dios en cuanto a las obras de todos los hombres. Por supuesto que hay buena gente, en la perspectiva humana, en la vista humana. Hay gente que no hace tanto mal, que no mata, que no roba, gente que quizás contribuye a la sociedad, pero ninguna de estas cosas buenas, supuestamente, son aceptos delante de Dios y son posibles para que ganarse la salvación. La salvación de Dios es por gracia, amados hermanos, no por obra. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Si la salvación fuera por obra, tenemos algo de qué gloriarme. Decir, no, yo hice esto para ganarme mi salvación. Como dice, lamentablemente, la iglesia romana. Obras meritorias y obras de supererogación. El hombre en su condición natural, ¿qué? Está muerto en sus delitos y pecados. El hombre en su estado natural no puede agradar a Dios, por más que trate, por más que haga, por más que se golpee, por más que deje de comer, por más que se retira a un convento, no puede agradar. Romanos capítulo 8, versículo 7, 8 dice, por cuanto todos los designios de la carne, ¿qué dice? Son enemistad contra Dios. Hablando de una persona que vive en la carne, que está en la carne, que no ha sido reconciliado con Dios. Porque dice, ¿por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne, esta es la condición en la cual nosotros también estábamos. Y esa es la condición de ti, que aún no has puesto tu fe en Cristo. Esa es tu condición. Estás viviendo según la carne. ¿Qué dice? No pueden agradar a Dios. Eso dice Pablo, eso dice la Escritura, eso nos dice Dios a través de Pablo. Un hombre religioso que busca agradar a Dios en su religión es incapaz, por medio de sus buenas obras, alcanzar ello, obtener reconciliación con Dios. Esa fue también la frustración de Lutero, amados hermanos, que trataba, pero veía que no podía. Y hay gente que piensa, yo soy buena persona, yo soy buena gente, yo doy a los pobres, yo colaboro a los necesitados, no hago mal a nadie, no mato, no robo. Muchos dicen, y ellos son los más difíciles de confrontar con el Evangelio. Porque se creen que buenos. Y claro, desde el punto de vista humano, quizás podemos decir que son buenos. Siempre tenemos la tendencia de compararnos con nuestros semejantes, pero nunca con Dios, la santidad de Dios. Si nos comparáramos a Dios, ¿cuál sería nuestra condición? Creo que todos nos podemos contestar. Dios ha provisto el medio para que nosotros nos reconciliemos con Él. Si va a haber reconciliación con Dios, esa reconciliación tiene que venir de Él. Ese es el punto, amados hermanos. Comienza con Dios, Dios la planea, Dios la ejecuta y Dios lo lleva a cabo. Dios fue el que hizo que su Hijo Jesús que fuera a la cruz. Así, llevando a cabo su plan de salvar a aquellos que Dios ya había escogido desde antes de la fundación del mundo para entregarse a su Hijo.
Dios tenía que hacer ese plan. Me encanta, ¿no? ¿Cómo lo expresa el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, versículo 1, 2? Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Qué hora había llegado? Que iba a ser crucificado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. El Padre le dio. ¿Para qué? Para que Cristo muriera en la cruz, para que le diera vida eterna. Ese era el plan. Cristo vino a este mundo, ¿a qué? A salvar pecadores, amados hermanos, a lo que se había perdido. Particularmente, siempre es necesario recalcar, particularmente a aquellos que el Padre le había dado. Ese era el plan. Jesús fue a la cruz. ¿Por qué? Dios Padre planeó que eso tenía que suceder. Era absolutamente necesario que ese plan se ejecutara, amados hermanos. Y el Antiguo Testamento habla de ese plan. Desde Génesis habla de ese plan. Que Cristo era necesario que venga. La segunda persona de la Trinidad se encarne y viva una vida santa y muriera en la cruz por nuestros pecados. El apóstol Pedro, predicando a los judíos en Hechos, capítulo 2, versículo 23, les dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándolo. Dios había entregado a Cristo, ¿para qué? Por el determinado ese consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pero no quiere decir con ellos, entonces los judíos, los sacerdotes, ellos, los publicanos o los gentiles no eran culpables, no, hermanos. Eran culpables de la muerte de Cristo. Su pecado estaba ahí. Los judíos mataron al Señor Jesús. Por supuesto lo hicieron, hermanos. Y por eso son responsables de esa acción. Pero realmente esa muerte no fue un accidente. Como muchos fue un accidente, dicen, ¿no? Esa muerte es una tragedia en la historia, muchos dicen. Sino que fue parte del plan determinado de Dios. Estaba ya escrito que el Cordero de Dios iba a morir. En los decretos de Dios ya había sido determinado que su Hijo iba a morir. En su voluntad decretiva. Pero hermanos, que estén estudiando, estén escuchando las prédicas que estamos compartiendo en el grupo del WhatsApp. Desde mucha bendición, hermanos. Y también Efesios capítulo 1, cuando Pablo recuerda este plan bendito de Dios que no alaba al hombre, sino alaba a Dios. Dice, versículo 3 al 4 de Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Solo por Cristo somos delante de Dios sin mancha, sin pecado, y somos santos por Cristo. El plan es de Dios. Él comenzó todo y lo lleva a cabo acuerdo a ese plan, amados hermanos. Ni usted ni yo somos un accidente como los hijos de Dios. Era el plan de Dios. Somos parte del plan de Dios. Dios es el que recibe la alabanza en todo esto, la gloria, pues solamente para Él, hermanos. Todas las religiones del mundo tratan de ¿qué? Buscar reconciliarse con Dios por medio solamente de esfuerzos humanos. Por ese medio quieren ganarse, reconciliarse con Dios. Por medio de sus obras, por medio de algo que puede el hombre hacer de tal manera que Dios lo acepte. Pero sabemos que no. Nadie, hermanos. Las Escrituras es claro. No hay nadie. Colosenses capítulo 2, versículo 21 al 23. Colosenses capítulo 2, versículo 21 al 23 dice, tales como, no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres,
cosas que tales se destruyen con el uso. Piensen en cualquier religión. Ellos quieren ganarse el cielo y lo hacen por medio de ¿qué? De una serie de ritos, de ceremonias, preceptos, pero todo mandamientos de hombres, nada más de hombres, y son mentiras. Versículo 23 dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en el duro trato del cuerpo. Pero dice que no tienen valor alguno contra ¿qué? Los apetitos de la carne. No pueden. Eso no hace nada contra los apetitos de la carne. Son ejercicios inútiles. Lutero se golpeaba queriendo mortificarse, pero no pudo. La religión humana es una invención, es un sistema que trata de ganarse a Dios con sus méritos, con sus obras, y es inútil. Dios ha establecido, amados hermanos, un solo medio. Dios mismo ha diseñado un camino para que el hombre tenga comunión, se reconcilie con Dios, tenga comunión con Él. En el Antiguo Testamento también afirma esta verdad. Dios ha provisto el sacrificio de su Hijo en la cruz como el único medio, y ahora en su gracia ofrece perdón y reconciliación. Estas son las buenas nuevas del Evangelio, amados hermanos. Para ustedes que aún no conocen a Cristo, esta es una buena noticia para ti. Si tú estás escuchando, ten en cuenta que el Señor en su bendita providencia ha permitido que puedan escuchar el Evangelio de Cristo. Pero pueden preguntar, ¿qué es lo que entonces necesito yo para obtener reconciliación? La muerte de su Hijo, de Cristo. Lo cual nos lleva al segundo elemento en este pasaje, que el primero vimos que ¿quién es el benefactor? Dios. Pero ahora vamos a ver quién es nuestro sustituto. Vamos a ver aquel quien pagó el precio de nuestra reconciliación. Nuestro sustituto es Cristo. Pero en el pasaje que estamos meditando, dice, al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? ¿Quién fue santo, puro? Cristo. ¿A quién se refiere? A Cristo. Hay una sola persona, amados hermanos, en la historia del hombre que puede caber dentro de esta descripción. El único que podía hacer fue Cristo, hombre perfecto, pero siempre recordando que también es 100% Dios y 100% hombre. La segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Versículo 14 dice, y aquel Verbo, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, fue hecho carne y habitó, dice, entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es el único que podía llenar ese requisito. Amados hermanos, ¿quién era? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo mismo dijo de Él en Juan capítulo 8, versículo 46. Juan capítulo 8, versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si yo sí digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Quién podía redarguir? Le pregunta a los fariseos, a los publicanos, a los escribas, a los maestros, a los entendidos de la ley. Les pregunta, ¿quién de ustedes me va a redarguir de pecado? Si yo digo la verdad, pero nosotros no me quieren creer. Pilato también, refiriéndose a Jesús, le dice en Lucas capítulo 23, 4. Lucas 23, versículo 4, Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hay en este hombre, porque no había encontrado nada en Cristo. Versículo 14 dice, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acuséis. Le acusaban, pero no tenía delito.
El ladrón de la cruz también vio al Verbo, a la luz, a la vida. Lucas capítulo 23, versículo 41-42. Vemos todo el contexto, ¿no, hermanos? Había dos ladrones, le injuriaban, porque en otro pasaje también dice que los dos le injuriaban. Pero obró el Espíritu Santo en uno de ellos. ¿Para qué? ¿Para qué? Estaba ciego, no podía ver, para que pueda ver a Cristo. Es una enseñanza que para nosotros también, hermanos. Nos predicaban el Evangelio, rechazábamos, porque estábamos ciegos, no entendíamos, no podíamos ver a Cristo. Pero el ladrón vio a Cristo. Y después, ¿qué dice? Lucas 23, 41-42. Nosotros, hablándole al otro ladrón, dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos, ¿qué? Lo que merecieron nuestros hechos. Era justo ellos los que estaban muriendo en la cruz. Pero, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vio al dador de la vida, Cristo. El ladrón reconoció que Jesucristo era impecable, limpio de todo pecado, hermanos. El centurión también dijo de Jesús, Lucas capítulo 23, versículo 44. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Los apóstoles también reafirmaban lo mismo. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Es el único que podía quitar nuestros pecados, amados hermanos. Aquel que era impecable, que no tenía pecado, era nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22 al 23. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino dice que encomendaba la causa al que juzga justamente. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Por qué según nuestra semejanza? Porque Cristo fue hombre, fue tentado en todo, amados hermanos. Él se cansaba, Él se fatigaba, Él tenía hambre, pero fue tentado en todo. Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo era impecable, hermanos. Sobre todo el testimonio de su Padre en el bautismo del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 3, versículo 17 nos dice, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesucristo, hablando de su comunión con el Padre y su igualdad con el Padre, en Juan 10:30 nos dice, yo y el Padre, uno somos. Ahora, regresando al pasaje de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Cristo es el sustituto. Se identifica como aquel que no conoció pecado. Y es el quien Pablo se refiere al que no conoció pecado, sino dice que le fue hecho pecado. Y esta es la otra identificación de Jesús. No solamente no conoció pecado, sino dice que ahora fue hecho pecado. Dios lo hizo pecado.
¿Qué quiere decir esto? Que Dios le hizo pecado. Muchos se pueden preguntar, ¿qué quiere decir esta afirmación, hermanos? Bueno, en primer lugar, tenemos que determinar lo que no es o lo que no quiere decir. No quiere decir que Jesucristo de alguna manera se convirtió en un pecador. Recordemos eso, hermanos. Cuando dice le hizo pecado, no quiere decir que Cristo se volvió pecador. No. Un Dios santo no puede. Es imposible. Su naturaleza, por más que ha sido 100% hombre, no podía. No, hermanos. Él no se convirtió en pecador en ese momento. No lo hizo. Ni en acción, ni se convirtió en ese momento en declaración. No. Jesucristo siempre fue impecable. Las escrituras que acabamos de mencionar, abundante, que nos habla que Cristo es justo. Isaías capítulo 53, que también nos ayuda a entender de lo que dice. Isaías capítulo 53, versículo 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 15 habla precisamente de la muerte de Jesús. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. A causa de la culpa la tenemos nosotros, hermanos. Molido, dice, ¿por qué? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, el castigo de nuestra reconciliación fue sobre él, hermanos. Y por sus llagas fuimos curados. ¿Curados de qué? De la enfermedad del pecado, hermanos. Esa es. Pero muchos utilizan este pasaje ¿para qué? Para hablar de la sanidad. Sí, el Señor, si está en su voluntad, te sanará. Pero lo principal es la salvación de tu alma. Que tengas esa sanidad de la enfermedad del pecado, hermanos. Esta es una descripción entonces precisa de la muerte de Jesús. Cristo llevó sobre sí nuestros pecados. Por eso es la imputación. Le fueron imputados nuestros pecados a Cristo. En sentido, Él pagó la pena del castigo que nuestros pecados merecían. Merecíamos nosotros sufrir ese castigo, nosotros. Versículos 6, 7 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, hermanos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cristo entonces, amados hermanos, murió por nuestros pecados. No murió por sus pecados, porque era el santo, puro, justo, no tuvo pecado. Él fue implacable, Él murió solamente por nuestros pecados. Y lo que está diciendo Pablo acá es lo que nosotros llamamos la doctrina de la imputación. Lo que Pablo está diciendo es que Dios trató a su Hijo como si fuera un pecador, porque fue imputado nuestros pecados. ¿Cómo? Haciéndole pagar el castigo del pecado, que es la muerte. Dios lo trató como si que hubiera cometido pecado de todos aquellos que iban a creer en Él. Fue tratado como pecador, lo hizo pecado. Él fue hecho pecador por imputación, en otras palabras. Dios le acreditó que los pecados de aquellos por quien Él hizo la paga. Eso es lo que pasó. Hubo, se podría decir, como un trueque. Él se lleva nuestros pecados y ¿qué? Nosotros recibimos su justicia. La doble imputación. Nuestros pecados les es imputada a Cristo y sus justicias
nos es imputada a nosotros y por Cristo somos justos delante de Dios. Dios colocó entonces los pecados de todos nosotros sobre Él, amados hermanos, y como resultado en ese momento, Dios descarga la ira de Dios contra el pecado sobre su Hijo. La furia total de la ira santa de Dios que contra el pecado fue sobre Cristo. Marcos capítulo 3, versículo 34. Y a la hora novena clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que es traducido: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo fue tratado como si hubiera cometido el pecado de todos los redimidos de toda la historia. Los salvos del Antiguo Testamento fueron salvos por la fe en el Cordero que iba a venir, a futuro. Y los salvos del Nuevo Testamento que son salvos por la fe en el Cordero que ya vino más de 2000 años. Pero Cristo en ese momento cargó sobre sí todo el pecado de todos los redimidos de la historia. Es una expresión personal, o fue una experiencia personal, perdón. Él fue santo, justo, implacable, pero en ese momento, oficialmente, legalmente, forensicamente, hablando, se hace culpable por el pecado de todos, hermanos. Por esa razón, es absurdo tratar de ganarse nuestra reconciliación dejando de lado, tomándolo como poco, el sacrificio de Cristo, hermanos. ¿Cómo podemos querer ganarnos rechazando el sacrificio de Cristo? ¿Cómo podemos, hermanos, querer ganar con nuestras buenas obras? Muchos rechazan el evangelio de Cristo y ¿qué quieren? Ganarse con buenas obras. Cuando es totalmente imposible. Gálatas capítulo 10, versículo dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere, dicen todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Quieres ganarte la salvación guardando la ley? Guardando lo que te dice la ley del Señor. Ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y tú quieres ganarte la salvación honrando a tu padre y a tu madre? ¿Dejando de lado el evangelio? Pero dice: maldito todo aquel que no permaneciere en toda la ley. Si tú quieres ganarte la salvación por honrar a tu padre y a tu madre, ¿y qué hay en lo que mientes? ¿O qué hay que no guardes el día del Señor? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Si alguien trata de reconciliarse con Dios, hermanos, por medio de sus obras, entonces se coloca en esta situación imposible de maldición, porque no puede. Es triste que el hombre trate de ganarse la reconciliación con Dios por medio de sus obras. Dios ya ha provisto el medio. Si tratas de ganarte, te digo a ti que aún no has puesto tu fe en Cristo. Si tratas de ganarte a Dios por medio de tus obras, te haces automáticamente culpable desde el momento que no cumples toda la ley. Como Pablo, antes de ser salvado, él se consideraba ¿qué? Intachable. Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 9 dice: ciertamente, después de detallar ¿no? qué es lo que era, ciertamente dice, todas las cosas y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. En el original es estiércol. Ya saben qué es estiércol. ¿Para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Pablo entendió que no tenía su propia justicia, que es por la ley, dice, sino que
es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la ley. Solo por la ley. Perdón, por la fe. Me gusta mucho también en la traducción de este pasaje de que estamos meditando, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, de la Nueva Versión Internacional. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Dios entonces, hermanos, acredita nuestros pecados a Cristo. Lo pone en su cuenta. ¿Y qué pasa? Nos acredita su justicia a nuestro favor. Pone su justicia a nuestra cuenta. Ni usted ni yo podemos pararnos delante de Dios, quien es absolutamente santo y justo, basados en ¿qué? En nuestras propias justicias, hermanos. Aún como cristianos, nosotros podemos pararnos. No podemos pararnos delante de Dios. Aún siendo cristianos, no podemos pararnos delante de Dios basándonos en nuestro o lo que hacemos. Jamás, hermanos. Porque todavía hay pecado y mucha contaminación en nuestra vida. Por eso aún nuestras buenas obras que lo hacemos a la luz de la palabra, por fe y para la gloria de Dios, están manchadas nuestras obras. Y vamos a ver por qué es que Dios nos recibe como buenas obras. Pero sí, hermanos, podemos venir a Dios basándome solamente y exclusivamente ¿en qué? En los méritos y la justicia de Cristo Jesús. Esa es la única manera. El benefactor es Dios. El sustituto es Cristo. Ahora, ¿quiénes son los beneficiarios? Es simple esto. Al que no conoció pecado, por nosotros. En nosotros está incluido todos los creyentes. Dice, por nosotros lo hizo pecado. Entonces los beneficiarios somos nosotros, los creyentes, amados, lo que hemos puesto la fe en Cristo. Versículos 17 y 18 nos dice, ¿no? De modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Está hablando de aquellos que han sido transformados, aquellos que pertenecen al Señor, aquellos que están unidos a Cristo, aquellos que están en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Está hablando entonces de creyentes, aquellos que están en Cristo, porque han sido llamados a salvación, hermanos. Los que han sido transformados por Dios, los que han tenido el nuevo nacimiento. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Estábamos en tinieblas, nos traslada, dice, al reino de su Hijo amado. Son los creyentes, usted y yo, aquellos que han puesto su fe en Cristo, son los beneficiarios, los que estamos en Cristo. Nosotros recibimos este beneficio de la reconciliación. Cristo es el que murió en nuestro lugar. Esa es la doctrina de la sustitución. Fue nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. La muerte de Cristo se hace eficaz a aquellos que creen. La muerte de Cristo es suficiente. Se extiende a todos. La muerte de Cristo es suficiente para cubrir todo pecado, amados hermanos. Pero solo es eficaz exclusivamente para aquellos que creen. ¿Y por qué creemos? Por la obra del Espíritu Santo. Es un don de Dios también la fe. ¿Se dan cuenta? Al final, la gloria es para Dios. Y finalmente, hermanos, el último elemento que vamos a ver que primero vimos el benefactor, vimos el sustituto, vimos también quiénes son los beneficiarios. El benefactor es Dios, nuestro sustituto es Cristo, los beneficiarios somos nosotros los creyentes. ¿Y cuáles son los beneficios? ¿Qué es lo que Dios proveyó? ¿Qué es lo que Dios proveyó en esta reconciliación? Nos dice al final del versículo 21, para que nosotros fuésemos, dice, hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Esto es
Realmente increíble, hermanos. Dios nos declara justos, aun no siendo justos. Nos atribuye su propia justicia, nos imputa su propia justicia, nos da su justicia y nos considera como si nosotros nunca hubiéramos pecado. No solamente que somos ante los ojos de Dios, en cuanto como Él nos ve legalmente ya sin pecado, sino que nos atribuye su justicia. La justicia que Cristo obtuvo. Por eso Pablo declara en Filipenses capítulo 3, versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Eso es lo que estaba buscando Pablo. Dios es absolutamente santo, absolutamente justo, hermanos, y la única manera de ser aceptos delante de Dios es poseyendo, escuchen bien, la justicia, una justicia total, una justicia perfecta, y usted ni yo la tengo, hermanos. Nadie en el mundo la tiene, una justicia perfecta, una justicia total. Nadie lo tiene, el único que puede o que tiene es Cristo. No tenemos la capacidad de alcanzar ese estándar. Y ese es el estándar. Ser perfectos, dice, como vuestro Padre Celestial también es perfecto. Entonces no podemos llevarnos o no podemos guiarnos quizás por nuestra conducta y quizás decir, porque yo soy bueno voy a ganar eso, o soy justo. No, hermanos, nadie. Qué hermoso entonces la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Qué dolor me da cuando a veces nos recordamos, ¿no? Que antes rechazábamos recibir esa justicia. Rechazábamos cuando nos predicaban el Evangelio. Si eres cristiano, si has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, cuando Dios te mira, Él te ve cubierto por la justicia de su Hijo. Cristo ya pagó la pena de tu pecado, de todo tu pecado. Tú posees y estás cubierto con la justicia de Cristo. Y Dios te acepta total y completamente solamente por Cristo. Por eso nuestras buenas obras también son aceptos solo por Cristo, amados hermanos. Cristo ya pagó por tus pecados, posees su justicia. Quizás alguien dirá, bueno, acepto. Eso es hasta el momento que yo me convertí, hasta el momento que me hice cristiano, pero ¿qué acerca de mis pecados futuros? ¿Qué acerca de aquellos pecados que cometo que después de ser salvo? A veces algunos, y hablan muchos, de que Cristo solamente murió por los pecados. Y eso que tratan de ir a entender entonces que ya Cristo nos salvó, nos hizo, pero ya yo tengo que no cometer pecado. Porque si yo cometo pecado, pierdo mi salvación. ¿Se dan cuenta cómo todo va, el error lleva a otro error? Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Dios no nos perdona, se podría decir por cuotas, nuestros pecados. Dios ya perdonó. Y qué penoso es ese concepto, qué ridículo es ese plan. Y desastroso es pensar de esa manera, ¿no? Que Dios perdona hasta el día que nos salva, pero después nosotros tenemos que esforzarnos para que no cometer pecado. La justicia que recibimos es perfecta, amados hermanos. El perdón es perfecto también. Dios ha puesto todos tus pecados a la cuenta del Señor Jesús. Y cuando Él murió, pagó por todos esos pecados. Todos nuestros pecados fueron incorporados cuando nos salva, cuando Cristo murió. Cuando nos salva, ponemos nuestra fe en Él. Él nos perdona todos nuestros pecados, amados hermanos. Y lo que están por venir, jamás seremos juzgados por nuestros pecados. ¿Entienden eso? Pero con eso no quiero decir, entonces, ¿voy a vivir como a mí me dé la gana? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dice el apóstol Pablo. No, de ninguna manera, dice el apóstol Pablo.
Sí, el Señor ha muerto por nuestros pecados que vamos a cometer más tarde o mañana quizás. Pero no quiere decir que yo voy a vivir una vida licenciosa en pecado, no, hermanos. El plan de Dios fue que Cristo muriera por todos los pecados de todos los que iban a creer. Entonces el beneficio de la reconciliación es la justicia de Dios imputada o acreditada al creyente. ¿Y cómo recibimos esa justicia? Es por medio de la fe. Romanos capítulo 3, versículo 21-22 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia entonces se obtiene por medio de creer. Ahora, ¿creer qué? ¿Será solamente creer que Cristo existió? ¿Que Cristo solamente es el Salvador del mundo? ¿Solamente por eso el creer ya obtenemos esa reconciliación? No, hermanos. Estamos hablando en el creer en el sentido, primeramente, en primer lugar, debes creer que tú eres pecador, debes saber tu condición delante de Dios, que necesitas de un Salvador, que te encuentras en una condición desesperada delante de Dios, en camino hacia el infierno, que estás separado de Dios, que eres enemigo de Dios a causa de tu pecado. Tienes que entender primeramente eso. Y si no te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en el Señor Jesucristo, estarás separado de Él eternamente, en el infierno. Esa es tu condición. Vas camino al infierno, tú que no conoces a Cristo, que sigues rechazando el Evangelio de Cristo. Debes creer eso. Debes creer que Dios envió a su Hijo a morir como tu sustituto en la cruz. Debes creer eso. Debes creer que Él ya pagó la pena del pecado. Debes creer que Dios fue satisfecho con la muerte de su Hijo Cristo. Romanos capítulo 4, versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Debes creer que Cristo puede salvarte, y si vienes a Él y te pides en arrepentimiento, te arrepientes de tus pecados y te salvará. Eso debes creer. Debes acercarte a Dios como el publicano se acercó a Lucas capítulo 18, versículo 13-14. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alcanzar los ojos al cielo, sino dice que se golpeaba al pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Será como la iglesia romana dice, cuando hacen sus misas, se golpean el pecho? ¿Será el acto? No, es condición de pecado en el corazón. 14 dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sabemos, ¿no? El contexto. Pero que el fariseo decía, gracias te doy, porque no soy como este publicano. Yo diezmo, yo oro, yo esto y el otro. Justicia propia. Sus actos. Yo soy bueno. Yo no hago mal, no robo. Podemos meter muchas excusas. Pero el publicano era diferente. Sé propicio a mí, pecador. Aplaca tu ira. Padre, porque he pecado contra ti, soy pecador. Eso debes creer cuando vienes a Cristo de rodillas. Eso, hoy día es día de tu salvación, no dejes pasar. Dice el Señor en Juan capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, no le echo fuera. ¿Entienden? Cuando crees esto, Dios toma la justicia de Cristo y te acredita a ti, porque tus pecados fueron ya imputadas a Él. Sus justicias te serán imputadas si vienes en arrepentimiento y en fe delante de Él. No es muy complicado, es simple. Si tú rechazas este regalo, este remedio al pecado, de la enfermedad del pecado, estás rechazando. Si alguien te predica el Evangelio y tú le rechazas, no le estás rechazando al hombre.
Estás rechazando a Dios mismo. Medita en ello. ¿Cuál es tu condición delante de Dios? ¿Cómo estás? Si estás escuchando este evangelio, Dios te está dando la oportunidad. Todavía Dios es misericordioso contigo. No endurezcas tu corazón. No permitas ello. Hoy estamos, quizás mañana no. Hoy estamos sanos, quizás mañana estamos postrados en una cama de un hospital. No permitas tu vida que llegues a eso. Hoy día es el día de tu arrepentimiento, el día de tu salvación. Acércate a Dios confiadamente, que Él no rechaza al corazón contrito y humillado. Medita en Él. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, bendito Señor, te damos gracias, bendito Padre,